Bueno, hasta ahora vimos en el primer pilar cómo el aporte de las áreas disciplinarias enriquecen la mirada sobre el aporte a los diseños curriculares y a los modos de enseñar. Pero hay otro principio, que es el segundo, que es el principio de globalización. Globalización. Articulación de contenidos como modo de reunir aportes de diferentes campos disciplinares alrededor de ejes organizativos significativos para los niños. ¿Qué quiere decir? Que en realidad, en el nivel inicial, nosotros no configuramos la enseñanza como en otro nivel, que es ciencias o que es geografía, historia, matemática, como pasa en el secundario, sino que es todo lo contrario. Por el carácter globalizador de las experiencias infantiles, ¿qué quiere decir? Esa idea de que el niño ve totalidades, el niño no puede ver particularidades. Entonces, después ahora lo voy a ampliar un poquito más. La mirada, lo que enriquece la mirada es esta mirada globalizadora, sí, nos va a permitir ver que de estas miradas, qué aportan las diferentes disciplinas. Es decir, yo no puedo pensar en términos de, por ejemplo, que los chicos puedan ver la Revolución de Mayo o que puedan ver cómo, qué proceso, las causas y consecuencias de algún proceso de un material. Pero sí, a partir de esta mirada globalizadora, yo puedo ver que los chicos pueden aprender cómo funciona una panadería o cómo funciona una máquina partiendo de un recorte o partiendo desde un eje organizador, que es, por ejemplo, la panadería del barrio. Entonces, lo mismo que para literatura, yo no puedo pensar con los chicos con el género policial o el género de miedo, ¿m? O de terror, sino que a partir de un cuento de terror, ¿sí? Desde una mirada globalizadora, puedo aportar a que los chicos aprendan ese nuevo contenido que es escuchar un cuento de terror. Y no parto de lo que es, por ejemplo, el género de terror, para que los chicos me digan sus características, sino que lo que le da sentido a las áreas disciplinares es partir de esta mirada globalizadora. O sea, que hay ejes organizadores que después lo van a ir viendo en cada una de las disciplinas de las áreas curriculares que van a ver, que están cursando en segundo año, para que puedan entender esta mirada. Por ejemplo, entonces, lo que hacen las disciplinas es aportar a esta mirada globalizadora. O sea, que nosotros no nos guiamos por la lógica disciplinar, por ejemplo, ver en geografía los climas, la clasificación de climas, relieves, sino que a partir de un paisaje o de un lugar, los chicos pueden a partir de ahí, desde un eje organizador que son paisajes, entender que hace frío, que hay montaña, que hay nieve o que hay poca vegetación si es desierto. Entonces, la lógica disciplinar no funciona en el jardín de infantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lógica que funciona es la lógica de la globalización y articulación de contenidos. ¿Por qué? Porque esto es lo que un eje temático le permite al chico problematizar. Entonces, yo no puedo ver las características del arte abstracto, pero sí puedo darle obras de Kandinsky, puedo darle obras de Picasso, que trabajan desde el arte abstracto, o ver collage a través de una pintura de Berni. Entonces, lo tenemos que ver de alguna manera que de la forma en que los chicos pueden abordar un contenido es en el modo de qué ejes, en el modo de organizar esos contenidos a partir de ejes organizativos. Por esa misma razón, lo que orienta es, y vayan al diseño curricular, en la organización de la enseñanza, que es el punto número 3, que la organización de la enseñanza en el nivel inicial parte de proyectos, unidades didácticas, itinerarios, secuencias didácticas,
u otros modos alternativos de planificar la tarea, y ahí se responde desde el principio de globalización y articulación de contenidos. Vuelvo. Nosotros no nos guiamos por la lógica disciplinar, sino por la lógica de la globalización y articulación de contenidos, porque desde esa lógica los ejes organizadores, que son la unidad didáctica, los proyectos, la secuencia, los talleres u otras formas alternativas, son los que responden a este principio de globalización y articulación de contenidos. Y ahí, desde a partir de esto, se pueden organizar y ahí se recurre desde ahí a las áreas disciplinares. Por ejemplo, si pensamos en el proyecto de un juego de construcción con planos inclinados, las ciencias naturales, en particular la física, aporta conocimientos sobre equilibrio, fuerza, distancia, que se ponen al servicio de la construcción de caminos para jugar, a que los autos se desplacen solo por las pendientes. Es decir, prevalece el compromiso del desarrollo del juego sin intentar dar clases de. ¿Se entendió? En el acto de jugar, a que los chicos tiran el autito en una pendiente, es el juego, es el niño el que descubre, construye ese principio de plano inclinado, y que si está en un plano inclinado, obviamente la pendiente va a hacer que se pueda deslizar solo. Vuelvo a lo mismo. Si uno piensa en un proyecto de juego de construcción, que el niño construya con plano inclinado para que puedan desplazarse los autitos, ahí, cuando pienso en este proyecto, no pienso desde la física, pienso desde que yo quiero trabajar plano inclinado. Bien, hago un juego de construcciones para esto. Ahí apelo ¿a quién? A la física, que está dentro del diseño curricular, porque me va a hablar de equilibrio, de fuerza, de distancia. Bien, entonces, que se pone a disposición de los chicos para que puedan construir los caminos para jugar con los autos y hacerlos caer en una pendiente. Ahora bien, en este acto de jugar, el niño descubre todas estas características, ¿sí? Entonces, mira cuántos contenidos actúan a partir de esta propuesta del proyecto. Por ejemplo, si nosotros el otro proyecto es la casa museo de Sul Solar, ¿qué vamos a incluir ahí? Vamos a incluir contenido de qué? Obviamente del lenguaje plástico visual, porque Sul Solar era un artista plástico, pero también de las ciencias sociales, porque su casa se transformó en un museo. Entonces, que las ciencias sociales, ¿qué me va a dar? Contenidos que tengan que ver cómo funciona, que el museo es un espacio social, que en ese espacio se atesoran y se guardan parte de nuestra historia, como una serie, como hay un montón de testimonios vivos, y que lo podemos ver, que lo podemos explorar, y que es un lugar donde uno guarda memoria. Por ejemplo, la propuesta de hadas, duendes y brujos, lo estoy leyendo de acá, reúnen que hay textos literarios que hablan de hadas, duendes y brujos, pero también me permiten jugar, hacer el juego dramático. O, por ejemplo, con casas, juegos y nidos, que ahí es donde lo estamos trabajando. Desde la construcción, porque los chicos van a tener que construir casas, cuevas y nidos, y van a ver qué materiales necesitan y qué propiedades tienen esos objetos. Pero también vamos a tener que informarnos si vamos a querer la casa o hacer el nido de un pájaro. Entonces ahí, ¿qué nos va a aportar las ciencias naturales? Con textos informativos con respecto a nidos, ¿sí? Si queremos armar un álbum de juegos, ¿sí? Ahí tenemos que buscar que nos va a aportar las prácticas de lenguaje, porque tenemos que buscar textos informativos para jugar con juegos con reglas. Y también, por ejemplo, si queremos trabajar la unidad didáctica, el recorte, la panadería del barrio, ahí las ciencias sociales me van a aportar sobre ese espacio, qué es este espacio social, quiénes trabajan, qué hacen, cómo se vende, cuál es su función, qué materiales utiliza, qué productos vende. ¿Se entiende? Y ahí, una vez que pienso primero el eje organizador, después ahí aporta posteriormente las áreas de enseñanza.
Entonces, los contenidos a enseñar en el nivel inicial se van a hacer más inteligibles si son situaciones reales, vitales para los niños. Esto tiene que ver con el territorio vital. Entonces, nosotras no pensamos en actividades de ciencias sociales, ni de matemáticas, ni de ciencias naturales, porque si pensáramos desde ahí, vamos a ir a lo que sería la forma de organizar los contenidos como la escuela primaria. Si bien la escuela primaria organiza los contenidos por áreas, porque reúne a varias áreas, por ejemplo, a varias disciplinas, ambiente social y natural reúne historia, geografía, instrucción cívica, sociología, antropología. Pero así todo, nosotros no podemos trabajar de ese lugar. En la escuela, en el jardín de infantes, partimos de recortes o de ejes organizadores, como construir algo o cómo investigar sobre algo, indagar sobre la panadería del barrio, que por ahí en la escuela primaria no es necesario trabajarlo así, porque la lógica de los niños para darle significado es diferente. Entonces, son los proyectos, las unidades didácticas, entre las secuencias didácticas, los itinerarios didácticos, que con su formato sostienen la posibilidad de articular diversos contenidos en función de ese eje organizador. ¿Para qué? Para promover aprendizajes significativos en los niños, porque los chicos van a poder comprender y ellos van a poder decir algo en la medida que esté pensado de esta manera, desde una mirada globalizadora y articulada de contenidos. Bueno, espero que esto les haya resultado claro y sencillo, y bueno, y si no lo tendrán que ver varias veces. Lo estuve leyendo de acá para que ustedes puedan hacer una lectura más clara y después vamos a ir aclarando algunos términos. Nos faltaría la centralidad del juego, que lo vamos a trabajar rápidamente porque de esto les voy a dar videos, y fundamentalmente de Rosa Violante, porque es genial como lo explica ella, mucho mejor que yo.